Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a estar meditando de los versículos 19 hasta el 31. Yo quise titular este día al sermón, Vida en su nombre. Vida en su nombre, y aquí es donde llegamos al tema central del Evangelio, y donde encontramos el versículo que es el centro a donde apunta el autor de este libro. Lo vamos a abarcar y básicamente es eso: el que cree puede tener vida en su nombre. Y es un recordatorio de que todo lo que el discípulo amado Juan estuvo escribiendo en este libro apuntaba a eso. Ahora ya él ha detallado 7 señales y dice, aunque hubo más, pero todos tenían un propósito, y es eso, que nos dé vida en su nombre al que tenga fe en él. Vamos a darle una lectura desde el versículo 19 hasta el 31. Sígame con sus vistas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿porque me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hay 2 cosas que me gustaría seccionar este mensaje, hermanos. Primero vamos a ver la prueba irrefutable de la resurrección. Y en base a este hecho, pues no nada más nos queda dar un salto de fe. Esa es la segunda parte. El que cree todo lo que conlleva alrededor de la vida de nuestro Señor Jesús. Y en el contexto de este pasaje, pues fue la resurrección la que culminó con todas las señales que Juan nos quiso escribir. Entonces se tiene que actuar, se tiene que tener una reacción en base a estos hechos, hermanos, a este conocimiento. Y esto nos va a ayudar a compartir el Evangelio de una manera más eficaz. Nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Si usted tuviera pocos minutos para compartirle a alguien, tiene que apuntarlo a esto, a Jesús y a ese salto de fe de que en Él hay salvación. Y el tiempo que pueda tener, digamos, en una oportunidad para evangelizar a alguien en la parada de un camión, ahí en la fila de un banco, aférrese a estos principios, y yo creo que es como vamos a aprovechar más es todo lo que conlleva compartir nuestra fe. Y si solamente podemos dejar algo en las personas, un solo pensamiento, este sería de los mejores para dar esperanza. En esta semana, como eso del miércoles y jueves, es de las pocas veces que he podido tener paciencia cuando llega un testigo de Jehová a la casa, y llegaron 3 hombres. Entonces
Tuve que estar así tranquilo porque yo estaba con muy poco tiempo para alistarme, para ir al trabajo. Y los quise escuchar en verdad de buena gana y estaba orando dentro de mí y Dios, pues no sé, usa algo esto y que yo les pueda compartir y simplemente me quedé así muy, muy serio y me dice, oiga, ¿usted qué sabe de la Biblia o cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y le dije, sí, sí lo creo. Yo creo lo que dice Segunda de Pedro, que toda la vida y lo que necesitamos para la vida y la piedad lo encontramos aquí en el conocimiento revelado de Cristo Jesús. Y ya, pues lo felicitamos y qué bueno. Y déjeme leerle Segunda de Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Bueno, no estoy diciendo mi versión, ellos decían algo parecido, pero dice, para capacitar a todo hombre para buena obra. Y se fueron. Entonces me hicieron énfasis en eso, en buena obra. Y me quedé pensando, solamente son unos minutos. ¿Y qué tal si nunca los vuelvo a ver? O ellos me vuelven a ver. Y si usted pone mucha atención, esas personas, o sea, te dejaron con un pensamiento. La idea principal, lo que más quisieron transmitir es que hagas buenas obras. Y eso es donde más hacen énfasis ellos. Pero usted no, usted tiene que apuntarlos a la persona de Jesús. Y si hay un solo pensamiento que ellos se tienen que quedar, pues ya fue demasiado tarde porque yo no quise salir y corretearlos y ya cuando reflexioné, no es cierto, es incorrecto, yo tengo que ayudarles a que recapaciten que están haciendo mal su trabajo. Tienen que apuntar a las personas a Jesús. Pero pues ahora se los exhorto a ustedes a aprovechen todo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apuntar a Cristo Jesús a todas las personas. Una prueba irrefutable de la resurrección. Vamos a leer los versículos 19 al 21 recordando qué está pasando en ese domingo donde Jesús se aparece después de haber resucitado. Solamente son unos momentos después de que las mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron y dan las buenas nuevas a sus discípulos. Ya vimos que Pedro y Juan corren a la tumba, se quedan maravillados porque ven todo, incluso los lienzos bien acomodados, ¿verdad? El turbante o con lo que habían vendado la cabeza de Jesús. Y ellos se maravillan. Juan dice en sus propias palabras, ese discípulo creyó hasta que pudo ver esas pruebas visibles, ¿verdad? De que ya no estaba Jesús. Pero sigue ahora el relato, una aparición a los discípulos, aquellos que solamente habían escuchado que él había resucitado, no lo habían visto con sus ojos. Pero aquí aparece y sucede de la siguiente manera: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Tuvieron bastantes horas, hermanos, para considerar y tener en mente lo que escucharon los discípulos, porque sucedió en la mañana. Dice que las mujeres a primera hora del día, cuando apenas empezaba a salir el sol, vieron la tumba abierta, vieron los ángeles, les dan el comunicado. Todo eso ocurrió en la mañana, pero dice hasta el atardecer. Fueron algunas horas donde los discípulos pues estaban reflexionando, ¿verdad? Maravillados si eso había sido cierto o no. En ese inter estaba ocurriendo lo que relata el Evangelio de Lucas. Los viajeros en el camino de Emaús, dos discípulos de Jesús que van caminando y ya cuando se está atardeciendo regresa a Jerusalén y al dar las nuevas también se aparece. Entonces, hermanos, este evento tenemos que considerar algunas cosas. Primero que nada, lo que menciona Jesús, la primera frase después de haberse aparecido. Y es eso, paz a ustedes. Paz a ustedes.
Y esa es la mejor noticia recibida. Y pensemos en eso, hermanos, en todos esos días de aflicción. Eran 3 días, ¿verdad? Donde ellos estaban con dudas, tal vez con desesperanza, con el corazón quebrado porque habían matado a su maestro. Y lo primero que hace Jesús les dice, paz a ustedes. Y eso que nos recuerda, hermanos, no olvide el centro del Evangelio y lo que tiene que transmitir Juan es que esa paz es la que solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Ustedes ya no están enemistados con el Padre. Ustedes ya están reconciliados por lo que acaba de suceder. Si yo estoy vivo aquí, es que el sacrificio fue acepto. Es que la tumba no me retuvo y ahora puedo dar esperanza al hombre. Ya no más esa desesperanza de que están bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice Salmos, como el Salmo 5. Que el impío para Dios continuamente le está aborreciendo. Y a veces es difícil pensar eso, pero Jesús vino para simplemente terminar con eso. Y es decirle a los discípulos, ya no más esa ira. Se consumió todo lo que yo tenía que hacer. Recuerdan que fue la última frase de las que dijo en la cruz. Y ahora la primera que hice después de resucitar es que ya se obtuvo esa paz. Y lo hace mientras Él está mostrando las evidencias físicas de que es Él. Siempre a veces me he preguntado, ¿no? ¿Por qué si Jesús tenía un cuerpo glorificado, por qué tener las marcas? ¿Por qué todavía conservar algo que daba evidencia que fue traspasado con su costado? Entonces, lo más seguro es que lo conservó para que estuvieran completamente seguros de que fue Jesús. Si hubiera aparecido sin esas marcas, a lo mejor pensarían, pues fue un espíritu de alguien parecido o otra persona que tomó su lugar o no sé. Pero para no dejar absolutamente ninguna duda, Jesús aparece y está mostrando esas marcas. Y debemos de poner atención en la primera cosa que dijo. Yo no había considerado esto, pero me gustó un comentario de un apologista que estaba platicando con alguien que no era cristiano y porque le cuestionaba, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cómo sabemos si en verdad murió? ¿Qué tal si solamente agonizó y pensaron que había muerto, pero no murió? Se quedó moribundo ahí y a lo mejor le dejó de palpitar el corazón y en realidad nunca murió Jesús. ¿Quién nos asegura eso? Y él dice simplemente por la primera frase que él dice. Paz a ustedes. Jesús no dijo, llévenme a un hospital. Entonces, si hubiera sido que él no hubiera muerto, estaría en una condición terrible. Después de esa agonía, después de incluso estar encerrado en una tumba y no hubiera muerto, lo más lógico es que hubiera dicho eso, llévenme para sanar mis heridas, llévenme porque estuve a punto de morir. Pero esa evidencia es que Jesús realmente murió, realmente tomó forma de hombre y resucitó. Entonces, así es como se obtiene la paz, mostrándole las evidencias de que Él fue quien vivió como un hombre, que tomó el lugar de sus hermanos que cayeron para dar el pago justo que Dios exigía para poder redimir a la humanidad. Entonces Él está diciendo, paz a ustedes. Eso hace que estallen de alegría. Y aunque aquí pues nos dice pocas palabras, dice los discípulos se regocijaron al ver al Señor, pero simplemente imaginen esa escena. Yo creo empezaron a gritar, sus emociones explotaron. El gozo les inundó y se acabó toda la tristeza que pudieron haber tenido ese día. Todos esos días que estaban de ánimo decaídos se esfuma en un segundo y ahora están completamente regocijados porque ven y están reconociendo que sí fue Jesús por las marcas. Él tiene su costado lacerado, tiene todavía ahí las muestras, las evidencias de que fue traspasado con clavos al clavarlo en la cruz.
Y otra vez, hermanos, él repite la frase, paz a ustedes, en el versículo 21. Pero agrega lo siguiente, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y es interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se propone Jesús a transmitir ahora que ha resucitado y tiene un cuerpo glorificado? Es simplemente la gran comisión. En todos los evangelios, hermanos, la encontramos. En la que más se nos puede hacer énfasis y la que más escuchamos sermones es la de Mateo. Pero aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Las pruebas que él está mostrando, si usted va a Mateo 28, nosotros recordamos que él da la gran comisión, pero hace una declaración muy importante, dejándonos como base de por qué tenemos que obedecerle, por qué tiene esa autoridad, porque él acaba de resucitar. Déjenme recordarles cómo dice Mateo 28, 18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora que tiene toda la autoridad, Jesús es el que les manda, ¿verdad? Y ahora está diciendo, la paz sean ustedes, y como Dios me mandó, así los envía a ustedes. Tienen que compartir las buenas nuevas. Tienen que también traer paz a aquel que no la tiene y reconciliación. Como el Padre me ha enviado, y es como ese sentir. El Padre, cuando me envió, Él siempre fue el soberano. Él fue y ha sido el que está por encima de todo el universo. Y así como Él me mandó con esa potestad y autoridad, ahora la tengo yo. Y a ustedes los envío. Los envío. Quiero que veamos cómo se muestra aquí ahora, pero en el Evangelio de Lucas. Vaya al capítulo 22, versículo 69. Y es lo mismo, esa misma encomienda, pero ahora en el relato de Lucas. Dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Cuando conversaban con Jesús en el interrogatorio antes de morir, Él les dijo, de hoy en adelante se me va a dar, voy a estar sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y eso qué significa? Que se me va a dar esa autoridad. Y con esa autoridad los voy a enviar. Con esa potestad de que ahora se me concede la misma posición del soberano de Dios, de mi Padre. Con esa autoridad los envío. Y debemos de nunca olvidar ese peso, hermanos, de que se nos hace ese llamado a compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene la autoridad de mandar a quien sea. Y sobre todo a sus hijos, más que nada, ¿verdad? Así también yo los envío. Y regresando a Juan, dice el versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Jesús está preparándolos para su tarea. Ahora que ya se las ha asignado, les está dando un adelanto de cómo los va a capacitar. Y pues, esto suele ser, y creo que si piensa un poco se va a dar cuenta que es un pasaje difícil el que tenemos aquí dentro de nuestros ojos. Pueden haber siglos de indagaciones en los teólogos, pero déjeme decirle que tiene que ver con eso de que por qué en ese momento, si recibieron realmente el Espíritu Santo, hubieran actuado de manera distinta. Porque viene después el incidente de Pentecostés. Entonces podemos hablar, hermanos, de que simplemente era un adelanto. La mayoría de los estudiosos dicen eso, es un anticipo de lo que va a pasar en Hechos 2 y están a solo 40 días de lo que va a pasar. De ahí creo que también se puede considerar un término, una frase que los teólogos han construido, que es el ya, pero todavía no. Y lo aplican, por ejemplo, cuando usted es salvo. Usted ya es hijo de Dios, ya es santo, ya es justificado, pero todavía no está en el cielo.
O sea, ya tiene su pase al cielo, pero todavía no se consuma. Y es lo mismo, Jesús le está diciendo, ya a partir de mi resurrección ustedes pueden gozar del Espíritu Santo, pero todavía no se consuma eso. Esperen solamente 40 días y va a suceder eso. Entonces, ahí es donde van a recibir plenamente el Espíritu Santo. Y Jesús también dice otra frase que puede ser complicada y es la siguiente: a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y no es tan difícil entender, hermanos, que nosotros no somos los que perdonamos los pecados. No es algo donde nos tenemos que confundir, porque la Escritura no se puede contradecir. Usted recuerde que en este mismo Evangelio, y el único a quien se le ha atribuido esa facultad de perdonar los pecados es a Jesús mismo. Cuando usted va de nuevo al capítulo 1 de Juan, está Juan el Bautista hablándoles acerca de la gran diferencia de él y el Mesías. Pero cuando lo ve por primera vez, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es al único que se le ha atribuido esa facultad, hermano. Entonces no se puede atribuir a alguien más, a la iglesia, a los discípulos. No se puede dar esa facultad a nosotros, que nosotros podemos retener pecados, sino que la iglesia simplemente ahora podemos afirmar esa realidad. Simplemente podemos estar en sintonía con Dios de que a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y yo creo que quisiera que piensen esto, y ojalá que le haga algo, las cosas más sencillas. Y es simplemente eso. Consideremos, hermanos, que solamente lo que más importa es que ya tenemos esperanza de cómo nos podemos deshacer del pecado. Jesús está diciendo esa declaración, está diciendo simplemente ustedes pueden tener esa oportunidad de que sean perdonados sus pecados, o si no, todavía los van a retener. ¿Pero por qué? Fue a partir de su resurrección, fue a partir de que Él ya fue glorificado, se le da la autoridad y ustedes van a predicar el Evangelio, y a partir de ese conocimiento que tenga la gente, ellos van a tener la esperanza de que hay un Salvador que puede quitar los pecados. Entonces, consideren simplemente eso, hermanos. Ahora hay esperanza para deshacernos de nuestro pecado, y eso es lo que enseñó Jesús. Es lo único que debemos de quedarnos en mente, ¿verdad? El pecado es a través de Jesús y implica tener ese conocimiento del Evangelio. Y ahora, hermanos, vamos a considerar el ejemplo de Tomás como un mismo ejemplo de por qué es importante esto, de saber que vamos a retener nuestros pecados o se los vamos a entregar a Dios. Todo tiene que ver con la incredulidad, ¿verdad? Cuando uno no cree en Jesús, en el mediador, esos pecados no son perdonados, son retenidos. Y Tomás, hermanos, estaba de incrédulo, y igual que todos los demás, pero él fue de una manera más sorprendente, porque veamos sus declaraciones. Acompáñenme en el versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En otras traducciones dice el gemelo, como tenía un hermano mellizo. Entonces no sabemos del nombre de su hermano ni nada, pero simplemente es lo que nos da el detalle Juan. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Y piensen un poco en esa escena, hermanos. Uno tras otro se estaban tratando de convencer a Tomás, y él decía:
Piense bien, la última vez que predicaba yo y les decía que es algo que difícilmente pensaríamos que nos cuenta una mentira alguien tan cercano, si nos cuenta una historia increíble. Pues Tomás convivió 3 años con los discípulos de Jesús y todos te están diciendo que lo vieron. Entonces es como si Tomás tuviera en mente, estos me quieren jugar una broma. Todos se juntaron y me quieren hacer creer que Jesús resucitó, pero no lo voy a creer. Eso es imposible. En pocas palabras, no voy a creer. Para mí eso no, si no tengo la evidencia física, no me importan los testimonios de los demás. Y para mí todos están equivocados. Piensen en eso. Me gusta ahondar un poco con lo que nos relata el Evangelio de Lucas 24. Creo que es exactamente esa misma aparición, pero aquí se nos da otros detalles. Están con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Ellos pues sabían que aborrecían a sus discípulos, querían desaparecer por completo todos los vestigios de que él era el Mesías. Entonces tenían ese temor y ahí mismo se les aparece. Pero lo que nos narra Lucas en el versículo 36 al 48, podemos pensar un poco más ampliamente de qué sucedió ahí. Mientras ellos relataban estas cosas, está hablando de los viajeros en el camino a Emaús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Se fijan? El mismo saludo, es misma escena, ahora es la tarde. Ahí donde dice Juan que se apareció por primera vez, dice, ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? ¿Se fijan? Fue la primera vez que se les aparecía. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque mi espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó en sus manos y comió delante de ellos. Entonces, piense, fue la escena más larga donde Jesús les está demostrando con evidencias. Un fantasma no tiene cuerpo físico. Ustedes ven aquí mis evidencias. Es más, ¿quieren ver que puedo comer algo? Y ellos vieron cómo empezó a masticar. Vieron cómo le pudo haber echado sal o no sé. Y beber. Y ellos presenciaron y estaban atónitos, ¿verdad? Y ahora resulta que llega Tomás y ellos le están contando todo esto. Hijo Tomás dice, no creo. Pero Tomás, pues si mira, aquí está lo que dejó el pescado. No creo. Pero Tomás y él nos recordó todavía. Aparte, fíjense en los versículos 44. Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos el tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces pueden ver, hermanos, seguramente ellos le dijeron, ¿qué crees? Agarró los escritos, bueno, no sé si tenía ahí algunos, pero nos citó Isaías, nos citó Moisés, nos citó esto, y ya caímos en cuenta que David también había profetizado su resurrección y nos dijo este versículo y se lo repetían a Tomás. Pero Tomás, ¿qué hacía, hermanos? No lo va a creer. Yo necesito verlo en persona, y es más, si lo ve en persona, tiene que ser aquel que tiene todavía las marcas de la crucifixión, y hasta que yo introduzca mi mano, voy a creer. Y bueno, hermanos, mientras Tomás siga en esa incredulidad, sus pecados van a ser retenidos. ¿Por qué? Porque él no cree que Jesús resucitó.
y todavía no tiene esa potestad. Todavía no fue suficiente su sacrificio, todavía está por alguna parte, robaron el cuerpo, no sé. Entonces significa que sigue sin esperanza Tomás, hermanos. Y en este punto que Tomás no creía, hubiera sido fatal, hermanos, si Jesús mismo no interviene. Y Dios en su gracia y su misericordia, Jesús mismo le hace entrar en razón. Y es lo que vamos a ver. Nuestro segundo punto, un salto de fe para la salvación. Juan, ahora en el versículo 26, 8 días después, los judíos cuentan el día actual. En realidad fue una semana de nosotros. Ellos estaban en domingo, donde se reunían, y contamos otra vez en lunes a domingo son 7 días, pero se agrega el mismo, es una semana, es el siguiente domingo, hermanos, los 8 días. Sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y ahí escuchamos la declaración: Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás, Jesús le dijo: ¿porque me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Este relato, hermanos, se nos deja para que podamos invitar a toda la humanidad a creer sin ver. Y esa es la manera como Dios lo estableció, simplemente. Si no crees, vas a ser avergonzado. Y es lo que le pasó a Tomás. Todos trataban de convencerlo, pero él siguió en su incredulidad. Sin embargo, cuando ya aparece Jesús y le está diciendo: a ver, mete ahora sí la mano, él se avergonzó, hermano, seguramente. Él pudo sentirse miserable por ese hecho de que era verdad todo lo que sus compañeros le estaban diciendo. Todo eso fue verdad. Y esa es la manera como nosotros tenemos que simplemente usar para que las personas vengan al arrepentimiento, contándole los hechos que son reales e invitándolos a creer. Entonces, entre más claros seamos, más completa la información que leemos y que les apuntemos a esa persona que se tiene que creer que venció la muerte, que venció el pecado, entonces eso es lo que les va a dar esperanza. Ahora sí, sus pecados no van a ser retenidos, ellos van a ser liberados de lo que les separa de Dios. Solamente así es como se va a honrar el evangelio. Yo siempre he dicho, si Dios desde el Antiguo Testamento nos dio esas pautas, nos dio esas señales, que siempre tuvo que ver con la fe, nunca por las obras. Por eso nosotros encontramos lo mismo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 2. Si quiere ir ahí en los versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo les decía al inicio, ¿qué es la idea principal que te deja una secta? Como esas que van y te visitan en la casa. Haz una buena obra. Y ese fue su énfasis. O sea, ellos nunca me mencionaron a Jesús. Pero usted no tiene que ser así. Usted tiene que decir, es un acto de fe. ¿Y esa fe en quién se deposita? En una persona. Tomás, hermanos, piense, duró una semana para pensar, para reflexionar todo lo que conllevaba y a lo mejor se pudo haber cuestionado si habrá sido cierto. Sí, no era una broma, o si sería una broma, o por qué se les ocurrió esa broma tan pesada. No sé qué tendría en mente Tomás. Incluso él, yo creo, pensaba, ¿no?, en el mismo testimonio de las mujeres, en Cleofas, que él escuchó ya seguramente un 7 días, hermanos. Es más, agréguele los después de que estuvo encerrado en la tumba. Tuvo 10 días, hermanos, para pensar
todas las declaraciones que dijo Jesús. Yo quiero creer eso, hermanos. Y tuvo unos momentos donde él tenía reflexión. Y en base a lo que nos dice el Evangelio de Juan, fíjese que era todo lo que estaba en juego. Tomás duró una semana considerando seriamente si Jesús era el pan de vida. Si no resucitó, entonces no era el Cordero de Dios. Era mentira que Él era la luz del mundo. ¿Era verdad o no que Él es el buen pastor? ¿Que Él es la puerta? ¿Que Jesús es la resurrección? Todo eso está en juego, hermanos. Todas las declaraciones que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo esto está en juego. Si Jesús no hubiera resucitado, esas declaraciones no tendrían nada de significado. Pero ahora que Él nos muestra que es digno de colocar nuestra fe en su persona, no nos va a defraudar. Y todo eso que está escrito, pues fue suficiente a Tomás. Fue un momento de alegría, de gozo, y él pudo externar: tú eres mi Señor y mi Dios. Y vamos a ver estos versículos nuevamente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dice el pastor Sugel Michelén que para Tomás era una decepción tan grande, porque él amaba a Jesús, él creía en el Dios de Israel, pero fue una decepción emocional tan grande que le impedía creer. Pero él en realidad amaba a Jesús. Por eso le dice: Señor mío y Dios mío. Y cuando uno interioriza eso y puede decir de todo corazón, es que se quita ese peso de encima. En verdad, sigues siendo mi Dios y mi Salvador. En verdad eres quien decías, el Mesías. Entonces debemos colocar esa fe en la persona y jamás nos va a defraudar. Y lo que está escrito aquí, hermanos, es suficiente. Así termina este capítulo, dice el 30. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces yo creo que ahora sí debiéramos de estar más capacitados. No olvide este mensaje de hoy. Cuando se presente la oportunidad de presentar el Evangelio, tiene que decirles eso. Todo trata con una persona que murió y resucitó, y el que cree en eso, y explíquele, si tiene más tiempo, que se necesitaba un cordero perfecto, un sustituto que tomara el lugar de tuyo, que eres pecador y mío. Y cuando crees que en realidad pasó todo eso y Él resucitó, milagrosamente fue el primero en recibir un cuerpo glorificado, ahí es cuando vas a tener vida en su nombre. Se fijan, hermanos, es muy distinto ese mensaje de lo que deja cualquier otra religión. Había un pastor que solía hacer esas preguntas y precisamente la hizo en un banco, y a veces le decía así a las personas: quiero que me diga cómo puedo yo llegar de aquí de donde estoy al cielo. Y porque escuchó que una señora estaba platicando con un sacerdote, y le dijo eso al sacerdote: oiga, tengo una pregunta seria, dígame cómo puedo llegar de aquí donde estoy al cielo. Y le dio unas palmaditas. Pues simplemente sea buena persona y ya con eso. Entonces él dice: esa no es la respuesta. Esa misma pregunta, dice, se la hizo un guardia del banco, y él le presenta el Evangelio. Solamente es a través de Jesús, en fe. Dice, le dio un abrazo. Tú eres mi hermano. Tú sí sabes ese mensaje. Entonces usted tiene que hablar exactamente lo mismo, hermanos. Compartir a sus hijos.
y confiar en que lo que viene en la Biblia, hermanos, es suficiente para creer. Juan dice, hay incontables historias, pero nada más estas páginas que yo les dejé es más que suficiente. Entonces usted tiene que descansar en el poder de las Escrituras. Es todo lo que la humanidad necesita escuchar para venir y creer. Tiene que confiar más que cualquier cosa extrabíblica. A veces queremos nosotros buscar argumentos que, digamos, los apoyan la Biblia. O sea, hay ruinas de que sí existió Jerusalén, el tiempo de Babilonia, o no sé. Pero no. Ponga atención, Juan le está diciendo, todos estos relatos están para que creas, y creyendo vas a poder tener vida eterna. Al mismo tiempo, hermanos, eso es mostrarle a las demás personas que eso es una fe razonable. Lo que sucedió en ese día que apareció Jesús fue un hecho real, no fue una fantasía. Son hechos dignos de creer y sí puede agregar algo de historia y sobre todo también su testimonio. Es como decirle, piensa al menos un poco, porque el cristianismo se desparramó en un imperio donde querían matar a los cristianos. ¿Por qué valía la pena morir por Jesús? Porque resucitó y porque hubieron pruebas. Y porque aquel que creía en esos hechos, aunque ni siquiera lo pudieron ver con sus ojos físicos, fueron personas transformadas. Algo pasó en su corazón donde vino el Espíritu Santo y les dio esa convicción, les dio el perdón de pecados. Y hermanos, también con su testimonio, platíquele, convérsele. Si ha habido realmente cambios, si ve que la obra del Espíritu Santo está en su vida, también lo puede agregar. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que hasta puede hacer transformar a un pecador si otro pecador le expone el mensaje. Así de poderosa es. Yo estaba sorprendido porque escuché de un joven que se burlaba junto con sus amigos de ese gran predicador George Whitefield. Y cuando usted ve las fotos de él, estaba visco. Entonces siempre se lo dibujan con un ojo mal apuntado. Y estaban haciéndole burla. Entonces uno de esos jóvenes agarró un sermón y empezó a imitarlo. Y a la mitad del sermón, la convicción del Espíritu Santo vino y lo convirtió a él. Y él derramó lágrimas, se arrepintió e impactó también a los que le estaban escuchando. Así de poderoso es el mensaje, hermanos. Tiene poder. Entonces usted aférrese a lo que dice la Escritura. Creer en Dios trae gloria a su nombre y es la manera como ha sido la salvación a través de los siglos. Todos han venido a los pies de Jesús solamente de esa manera, hermanos, creyendo, aceptando por fe estos hechos. Jesús resucitó. Y vamos a ser más bienaventurados si creemos, por eso mismo que le dicen a Tomás, o sea, tú creíste porque viste, pero voy a recibir más gloria. Aquellos que van a creer sin verme. Porque ya han pasado 2000 años, hermanos, y es la misma dinámica. Solamente muy pocas personas pudieron ver con sus ojos físicos a Jesús resucitado. Pero a través de los siglos, Dios quiso que así fuera el medio de salvación por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si crees hoy, pues serás bienaventurado, tendrás vida en su nombre. Entonces hay que compartir eso. ¿Qué les parece si oramos? Señor nuestro, en esta mañana nos recuerdas que podemos ser como Tomás y es porque tenemos una ceguera, una incredulidad. A veces ni siquiera podemos conocer ampliamente la obra de Jesús, todas las declaraciones que hizo. Y hay muchas personas que jamás han oído hablar de Él, pero concédenos ser tus manos, ser tu voz, ser tus instrumentos que vayan y les prediquen que este mensaje es poderoso. Y eso es lo que tú estableciste. Creyendo, les daré vida en su nombre. Obra, Padre, para que seamos una iglesia que se levante en el Espíritu y que realmente entendamos
que es todo lo que necesitamos. Y Jesús sopló y les dio el Espíritu a sus discípulos y les envía con la gran comisión. Eso mismo se tiene que seguir obedeciendo. Así que no dejes, Padre, que sigamos poniendo más excusas. No dejes que siga retenida tu palabra, sino que fluya a través de mis hermanos que están aquí. Tú anímanos a cada uno de nosotros, muévenos, Padre, a confiar en el poder de tu palabra para compartirle a aquel que necesita esperanza. Si hay más personas que están reteniendo sus pecados, Señor, concede que nosotros también seamos el instrumento para que ellos confíen en ti y esos pecados sean perdonados. Gracias una vez más por tu mensaje. Gracias porque tú resucitaste. Porque podemos decir que aunque no te vimos, somos bienaventurados. Porque tú venciste la cruz. Tú ahora puedes decir, la paz sea con ustedes. Ya no más están enemistados con mi Padre porque yo pagué por sus pecados. Y ayúdanos a siempre caer en adoración por eso. Trae descanso a cada uno de mis hermanos si lo necesita aquí. Y una y otra vez tenemos que regresar a esta verdad. Tú eres el que nos trae paz con Dios. Gracias por este sacrificio. Gracias por tu Hijo. Gracias por la resurrección. Y por ese llamado y ese privilegio que nos haces al ser tus voceros para predicarlo al que todavía no descansa de sus pecados. Bendito seas en nombre de Cristo Jesús. Amén.